En la mañana de hoy vamos a estar hablando bajo un tema que, wow, yo considero que es un tema bendecido. Y yo espero que cuando terminemos el servicio todos, al igual que yo, tengan también ese pensamiento. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, lo van a ver por ahí ya mismo en pantalla, mire, ahí está. El diezmo y la ofrenda, un asunto muy sagrado. Nadie dijo amén. ¡Wow! ¡Qué pastilla difícil de tragar, eh! Diga conmigo, el diezmo y la ofrenda, un asunto muy sagrado. Mire, hacen como algunos 7 años atrás, nosotros teníamos los días miércoles, donde damos los estudios bíblicos, teníamos un proceso que le llamábamos discipulado transformador. Y yo recuerdo que a los nuevos que estaban llegando a la iglesia, ya sea por conversión o por transferencia, pues yo era el que le daba la clase de inicio. Entonces, duraba 6 meses esa persona conmigo ahí. Y durante esos 6 meses, pues yo le hablaba de diferentes temas que eran necesarios para una persona que está llegando a la iglesia. Por ejemplo, le hablaba acerca de quién es la iglesia Rey de Reyes, acerca de las doctrinas más importantes, pero le hablaba también acerca de la importancia de todo cristiano de obedecer en cuanto a lo que es el diezmo y la ofrenda. Me acuerdo que en uno de los grupos que tuve, al finalizar el semestre, yo le pregunté al grupo que cuál consideraban ellos que era la clase que más le había impactado. Entonces, uno de los que estaba en el grupo, pues alzó la mano y yo le dije pues que hablara. Entonces me dijo, pastor, la clase que más me impactó a mí fue la clase del diezmo y la ofrenda. Y todo el mundo se quedó como que mirando así, tú sabes. Entonces, yo le pregunté que por qué. Porque la pregunta que viene normal, ¿no? A que esa persona está diciendo que le fue de mucha bendición. Porque por lo que me di cuenta, a la mayoría pues como que todavía estaban en sus dudas. Pero él muy alegremente me dijo la del diezmo y la ofrenda. Entonces, él me contesta ante la pregunta y me dice, bueno, para mí fue una bendición porque yo soy un comerciante. Mira la contestación que me da, yo soy un hombre de negocio. Y cuando usted comenzó a explicar por la Biblia el tema del diezmo y la ofrenda, me he dado cuenta de que aquí no hay pérdida, aquí todo es ganancia. Es más, en un 100%, ¿cuántos alaban y glorifican a Dios? En un 100%. Entonces yo me quedé, wow. Él como comerciante lo entendió bien, porque el que, ¿usted me entiende? El que tiene negocio, pues invierte en un producto no para perder, invierte porque tiene la expectativa de obtener ¿qué? No lo oigo, ganancia. Entonces él entendió por la palabra de que cuando Dios nos invita, cuando Dios nos reta, cuando Dios nos demanda esto, es porque hay una ganancia detrás del asunto. Escuche bien, asunto que por lo general, triste y lamentablemente, y lo tengo que decir así, perdonen que sea tan sincero, pero lo tengo que decir, que la mayoría de mucha gente, sobre todo puertorriqueña, no lo logramos entender así. Porque socialmente, escuche bien, socialmente, estamos acostumbrados al sandame, alaba lo que él vive. El santómano, ¿me entiende? O sea, estamos acostumbrados a que nos estén dando, que el gobierno me dé, que el sistema me dé, y aún teniendo, se nos hace bien difícil pensar de que nosotros podemos dar. Porque todavía seguimos caminando con el pensamiento de que nos vamos a quedar pelados. De que si doy, ¿y quién me va a dar a mí? ¿Y cómo? Eso significa que de alguna manera estoy restando. Esa es la mentalidad socialmente del puertorriqueño común.
Y lo tengo que decir así. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de las personas que llegan aquí a la iglesia, que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y que tal vez congregan en una iglesia allá, cuando llegan aquí y sobre todo se convierten en líderes conmigo, comienzan a darse cuenta de la diferencia de la gente en ese sentido. Me dicen, pastor, allá en Estados Unidos la gente es diferente en ese aspecto. La gente son más dadivosas. Las iglesias son más bendecidas. En cambio aquí en Puerto Rico la gente es más tacaña, alaba lo que él vive. Entonces yo como pastor, que ya llevo 30 años trabajando aquí en Puerto Rico, pues les tengo que explicar lo que pasa, que la cultura, la mentalidad de la gente aquí es así, 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 pero para eso estamos nosotros puestos por Dios, para cambiar la forma de pensamiento y de actuar. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Por eso estamos aquí hoy. Ahora bien, hay un pasaje de la Biblia, escuche bien, hay un pasaje de la Biblia que nos describe la importancia de nosotros obedecer a este asunto. Ahora, ha habido un bombardeo a través de las redes sociales increíble acerca de que por qué diezmar y que si aquello. Entonces, claro, hay malos ejemplos también, porque de que hay gente ladrona y hay gente que hace revoluciones, la hay donde quiera, la hay en el gobierno y la hay en las iglesias. No en todas, pero las hay. Y lamentablemente pagamos justo por pecadores. Pero lo cierto de esto es que independientemente la iglesia X o Y lo use bien o no lo use, el mandamiento todavía está. Yo recuerdo hace años cuando yo era miembro, no era pastor, era miembro de una iglesia, pues lo que se decía en cuanto a la administración financiera de esa iglesia no era bueno. Decían, no, que ahí se roban los chavos, que hacen esto, que hacen aquello, eso, lo otro. Entonces, la persona me preguntó a mí, ¿y todavía tú diezmas ahí? Yo le dije, sí. Yo le dije que sí. Y me dijo, ¿cómo así? Pues eso es lo que hay revoluciones ahí. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa. ¿Sabe lo que me importa a mí? Darlo. Porque a quien Dios me va a bendecir es a mí. Lo que ellos hagan con eso es asunto de ellos con Dios. Alaba lo que Él vive. A ver. Pasa que a veces nosotros queremos ser juez y queremos ser fiscal y queremos ser, usted sabe, queremos ser verdugo. El que se mete con Dios se atenga a las consecuencias. Pero el que le es fiel a Dios, Dios lo va a bendecir. ¿Está bien? Punto. Ahora, mire lo que dice Malaquías capítulo 3. Esto es una conversación que vamos a leer ahora que tuvo Dios con la nación de Israel hace miles de años atrás. Dice así, porque yo Jehová no cambio, le dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mira lo que le dice el Señor. Ustedes no se han desintegrado sobre la faz de la tierra, le dice el Señor, por una razón. Porque a pesar de que han sido desobedientes, yo no los he eliminado. O sea, en la decisión, le dice el Señor, ha sido mía, no ha sido de nadie más. Alaba lo que Él vive. Y sabes una cosa, cristiano, el que tú y yo estemos aquí hoy es por decisión de Dios. El que tú camines, respire, es porque Dios ha sido bueno contigo, bueno en gran manera. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? No es por otra razón. Mire, le sigue diciendo, desde los días, le dice Dios, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, le dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Miren lo que ellos le contestaron a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Entonces Dios le contesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Le contesta el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Mire qué fuerte eso. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, mire lo que Dios dice, traed todos los diezmos
al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Hermano, los cielos tienen ventanas. Escuche bien, eso Dios está poniendo una comparación, como que Dios descorre así el velo para que haya un fluir sobrenatural. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice. Reprenderé. Wow, esto Dios va a tomar carta en el asunto de manera personal en tus negocios. Escúchame bien, cristiano, cristiana. Dios dice que va a tomar cartas en el asunto de manera personal en tu estado de salud, en tu estado de amor, en tu relación, en todo lo que hagas. Dios va a estar ahí. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones, mire lo que va a suceder como consecuencia. Todas las naciones nos van a decir bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¡Wow! O sea que la gente va a querer lo que tú tienes. Uy, nadie dijo amén. La gente va a querer lo que Dios te va a dar. Ay, 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 todavía hay gente aquí, están dormidos, hay que darle café, no sé qué cosa hay que darle aquí. Dice el Señor que la gente te va a tener envidia de ver cómo Dios te va a bendecir. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Eso es lo que la palabra está diciendo, no lo digo yo. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. No se moleste conmigo. Alábalo. And be happy. Y dice el Señor, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, mientras analizaba estas palabras, o sea, este conversatorio, ¿verdad?, que tuvo Dios con la nación de Israel hace miles de años atrás, me di cuenta de una cosa, que Dios entró en una exigencia con ellos porque la nación toda tristemente se habían alejado de obedecer a un mandamiento que no fue establecido por el hombre. Porque así la gente ve este asunto de los diezmos y las ofrendas. Eso es el pastor, eso son los pastores. Así que lo es, así que dice la gente. Eso es la iglesia. Está equivocado. Ahí dice, la Biblia dice, the Bible says, que es asunto que viene del corazón de Dios. En otras palabras, que es un mandamiento. Como el mandamiento que dice el Señor de ser generoso, de ser bondadoso, de ser humilde, de no robar. Hay mandamientos en la Biblia, en el libro de Éxodo, así. Que de no mirar, de no desearle la mujer al prójimo o el marido al prójimo, alaba lo que él vive. No desear nada de tu prójimo. También hay un mandamiento que Dios le estipuló al pueblo de dar deliberadamente para sostenimiento de la obra de Dios, los diezmos y la ofrenda. Ahora, voy a hablar un poquito acerca de la historia para que nos pongamos en perspectiva. Cuando surge esto, históricamente hablando, fue en un momento cuando la nación de Israel está saliendo después de haber estado 70 años en Babilonia. Habían estado como esclavos ante los babilonios. Jerusalén prácticamente había sido destruida. El templo Nabucodonosor lo había destruido. Se habían robado todo. Entonces Dios, cuando ellos están allá, a través del profeta Jeremías y de otros profetas, el Señor le da una palabra al pueblo que estaba oprimido allá. 70 años que ya ellos pensaban, nosotros nos quitaron la tierra, nosotros no creo que volvamos otra vez a ser una nación. Escuche, el Señor le envía mensajeros que le declaran la palabra de restauración. Diga conmigo, restauración. 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 Restauración.
esos profetas hicieron un trabajo muy importante. ¿Por qué? Para que el pueblo no perdiera su fe. De que a pesar de las desgracias que nos puedan venir en un momento dado de nuestra vida, si nosotros mantenemos la fe, nos podemos volver a levantar. Oiga, denle un aplauso fuerte a Dios si usted es un cristiano, hermano. Déselo a Él. Porque la mayoría de la gente que pierde en la vida piensa hasta aquí llegué. Por eso mucha gente se mata. Por eso mucha gente no lucha. Por eso la gente dicen hasta aquí llegué y se acabó. Porque piensan que, pues, que no hay forma, no hay manera. Se fue fulano, se fue mengano, perdí esto, perdí aquello y ya, ¿qué me queda? Pero lo lindo es que cuando metemos a Dios en la ecuación, escuche bien, los resultados definitivamente pueden ser diferentes. Dios nos va a dar más tal vez de lo que hemos perdido en un momento dado. Le hace la historia de Job, que lo perdió todo, familiarmente hablando, económicamente hablando, lo perdió todo, incluso su salud afectada. Pero cuando él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendecido. O sea, en vez de echar maldición, él comenzó a bendecir a Dios. Dice que Dios le devolvió al doble de lo que había perdido. Hay una palabra a nuestro favor, hermano. Y no lo digo por manipular, es que es palabra nuestra. Está viva para el que la cree. Para el que no la cree, eso es su problema. Pero para el que la cree, esto es poder de Dios, dice la Biblia. Entonces, la nación, el pueblo, que después de los 70 años comenzó a experimentar el cumplimiento de la palabra profética. O sea, Dios nuevamente los devuelve a la tierra. Claro, la tierra estaba en desolación, pero ellos comenzaron, ahora tienen libertad y oportunidad, y comenzaron a labrar la tierra, comenzaron a volver a sembrar, comenzaron a reclamar otra vez sus territorios, o sea, las casas que habían perdido y todo. Ellos comenzaron a decir, no, mira, esto era mío, ¿usted me entiende? Comenzaron a luchar y a buscar la forma. La cuestión es que el pueblo se envolvió en rehacer sus casas, las casas estaban bonitas, tú sabes, como las casas de nosotros hoy día, que procuramos mantenerlas bonitas, todo hermoso. Pero ¿dónde estaba el problema? Que Dios lo estaba viendo todo. Que el centro, lo que era más importante en la nación, que era el templo, el pueblo se había olvidado de eso. Las casas bonitas, los negocios estaban florecientes, todo el mundo estaba viviendo, metido en los centros comerciales, alaba lo que él vive, viajando a Dubái, estaban viajando a ver la Disney World. Y el templo estaba en ruinas todavía. Los sacerdotes, los levitas, los que ministraban en el templo, ¿saben lo que tuvieron que hacer? Se tuvieron que ir a trabajar secularmente hablando, porque tenían que mantener a su familia. Ya no podían estar en el templo atendiendo las cosas espirituales en beneficio del mismo pueblo, porque el pueblo, escuche bien, estaban usando sus diezmos y su ofrenda para sus asuntos personales y se habían olvidado de los asuntos de Dios. ¿Y qué es el diezmo? La 10ª parte. Mire qué tremendo Dios, que no nos pide el 90, nos pide una 10ª parte. Y hay gente que les molesta eso. Y yo digo, ¿y cómo es posible? ¿No? ¿Qué mentalidad tan abstracta puede hacer de una persona? ¿No? Qué duro es eso. Y el pueblo se enfocó solamente en sus propios intereses. Le restó importancia a Dios. Ahora hay un mandamiento que lo voy a leer, que Dios se lo recuerda a ellos, porque en un momento dado se estaban haciendo los necios. Escuche bien. Y está en Deuteronomio, lo van a ver por ahí en pantalla. Deuteronomio capítulo 12, verso 11, 12, 11. Mire lo que el Señor dice ahí. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, le dice, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, le había dicho el Señor.
vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. El Señor le dice a través del profeta Malaquías nuevamente: lo que yo les digo a ustedes, yo se lo había dicho ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ustedes piensan que como muchas cosas pasan de moda, ustedes piensan que mi palabra ha pasado de moda. Vivimos en un tiempo hoy día donde la mentalidad de la gente hoy día todo es relativo. Eso es relativo y piensan que la palabra de Dios es relativa. Pues déjeme decirle una cosa que no es relativa. La palabra, dice la Biblia, sigue siendo lo mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios dijo que esto es de una manera, pasen miles de años, sigue siendo de una manera. Todavía esa palabra tiene poder, tiene efecto, y para el que la cree mucho más todavía. ¿Ves? Entonces, fíjense que cuando la fe del pueblo menguaba, diga conmigo menguaba, cuando la fe del pueblo menguó, dice que la obediencia del pueblo a Dios menguaba. Cuando la gente se desconectaban espiritualmente, cuando no tenían a Dios como centro, eso se reflejaba en todas las áreas de su vida. Porque ahora el diezmo y la ofrenda ya no veían a Dios como primero, ahora veían el celular como prioridad. Alaba lo que Él vive. Ahora veían otras cosas como prioridades. No, mis asuntos, ¿cómo yo voy a diezmar? Como me decía una persona una vez, es que yo gano tanto dinero, pastor, que ¿cómo yo voy a diezmar? Eso es mucho dinero. Así me decía. O sea, una persona que estaba ganando una maleta de billetes. Y aún así él decía, pero es que es mucho. Yo le decía, bueno, ponte, no juegues con Dios. Que no vaya a ser que Dios te ponga lo que tú estás comprando, te lo va a poner de capota. Alaba lo que Él vive. Porque el que te lo da también tiene el derecho de quitártelo. Alaba lo que Él vive. Entonces, mire, hace años, yo había dicho esto aquí antes, pero voy a decirlo para beneficio de aquellos que tal vez, ¿verdad?, por primera vez están y nos están viendo. Teníamos un matrimonio que yo los casé, yo le había presentado a sus hijos al Señor, había estado con ellos mano a mano, incluso estaban ejerciendo posición de liderato. Pero cayeron en problemas de matrimonio y ese domingo por la tarde decidí irlos a visitar. Y mientras estábamos los tres en el balcón de la casa conversando, a mí me dio con hacerle una pregunta que yo, mire, yo no hago esa pregunta así, pero no sé, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale esto. Mientras estaban ellos en su garata, porque uno tiraba por un lado y otro por otro, y tirándose y jalando, yo le digo, un momentito, una pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes le han sido fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas? Cuando yo le dije esa pregunta, comenzaron a mirarse el uno al otro. A mirarse. Ahí yo entendí que no lo estaban haciendo. Yo les dije, ¿saben una cosa? Estas son las consecuencias de cuando uno no le es fiel a Dios, porque no es meramente el dinero, es la acción que hay detrás de. Porque cuando tú no tienes la capacidad de dar de lo que Dios te está dando, vas viendo, es porque te falta fe. Porque tú no le crees a Dios, que Dios te puede devolver. Tú piensas que estás perdiendo. Esa es la mentalidad. Por eso es que Dios le dice a su pueblo que los está probando con eso. Es una forma de Dios probar. Cuando Dios te quiere probar es cuando Dios te está dando. Y Dios entonces le dice, ¿qué tú me vas a dar? Mucha gente hacen así, se hace el chivo loco. Ah, ¿cómo es? Es contigo, mijo. Entonces, así hay mucha gente que Dios los ha bendecido, los ha sacado ahora mismo del mundo, de lo secular. Dios, como la nación de Israel, que los sacó de la tierra de esclavitud. Dios me sacó a mí de una vida vana, vacía, sin sentido. Tal vez yo hubiera estado muerto, tal vez en la cárcel hoy día. Pero Dios me sacó de eso y ahora
¿Usted me entiende? Me está usando para su gloria y su honra. ¿Y qué me queda a mí? De estar agradecido al Señor. Yo no puedo decirle al Señor ahora, Señor, ahora te voy a poner en último lugar. No, Él tiene que estar en el primer lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque Él ha sido el causante de mi restauración. Y la mentalidad suya tiene que ser así. Si Dios ha sido usted está consciente que Dios es el causante de tu bendición, que te ha amado, que te ha perdonado, que está contigo como una sombra, que Él es el que abre y cierra puertas, que Él es el que pelea tus batallas, que Él es el que te mantiene en buena salud a pesar de las circunstancias, que te ha dado una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos. ¡Ey! Hay que ponerlo en el primer lugar. No cabe en otra de tener un corazón duro para Dios y para la obra de Dios, si usted está consciente que Dios te ha bendecido. La gente se prueba por las acciones. Dios los prueba así. Por eso que el diezmo es mucho más que dinero. Conlleva el corazón y la acción y la fe de la persona. Sentido de agradecimiento. Uno sabe que es para Dios, para el sustento de los planes y de las proyecciones de Dios en la tierra. Porque Dios tiene planes en la tierra, porque los planes de Dios no se hacen así. Yo no puedo, por ejemplo, como iglesia, como misionero, como pastores, nosotros no podemos ir a la agencia de viaje y decir, quiero que me den un pasaje porque somos siervos de Dios. El tipo no te va a dar pasaje. Yo no puedo ir a la gasolinera y decir, lléname el tanque ahí del carro porque somos siervos. No, eso no vale, eso no juega así. Alaba lo que Él vive. Ni a comprar comida tampoco. Eso es, ya te sabe, hay que pagar. ¿Por qué? Porque esa es la norma de la vida. Así es que el reino de Dios avanza. Así es que las proyecciones se logran. Así es que podemos enviar misioneros. Así es que podemos comprar el equipo. Alaba lo que Él vive. Producto de lo que el pueblo de Dios en agradecimiento da en sostenimiento del reino de Dios. En otras palabras, que el que no da no puede esperar que Dios le dé nada. Que Dios lo tenga en bendición. Ahora, fíjate que la nación de Israel fueron cínicos. Diga cínico conmigo. Fueron cínicos. No sé si usted entiende lo que es esa palabra, pero es una palabra que habla de gente que a veces se hacen el tonto y se creen muy listos y a veces de la cara misma te están diciendo una mentira, te la disfrazan como una verdad. Dios le dice, ustedes me han robado, le dice el Señor. Pero ellos de manera cínica, ¿podrá el hombre robar a Dios? O sea, se pusieron bien espirituales, se les subieron los hombros aquí. ¿Podrá el hombre robarle a Dios? Y el Señor le dice, toda la nación me están robando. Me están faltando. Porque no me están mostrando agradecimiento. Todos están bonitos, todos están viajando, todos están dándose la mejor vida, pero se han olvidado de mis planes y de mis propósitos. Una palabra fuerte. Dios, en otras palabras, le dice a la nación que eran todos unos delincuentes. Ahora, usted le dice eso a una persona y dice, ay pastor, eso me ofende. Bueno, eso es lo que Dios le dice a ellos. Yo le digo algo, hermano. Yo hasta el día de hoy he vivido una vida y procuro vivirla de modo que yo no quiero que Dios me vea así. Y yo la he vivido todas las etapas. Ustedes me ven ahora y dicen, ay, el pastor Víctor, ¿cómo va a ser? Mire, mi esposa y yo hemos vivido todas las etapas. Cuando recién casados, hubo épocas en nuestra vida que yo no tenía ni para llevarla a comer el Burger King. Y ella está ahí que no me deja mentir. No podía. Y no íbamos. Pues sí, no había. Pero una cosa le digo, nunca fallábamos de dar nuestro diezmo. Nunca. Por decir, vamos a ver qué aquí. No. Y pasamos esa etapa. Fue feliz. No nos morimos. Es más, en casa no había ni cable TV. Cuando era el tiempo de cable TV. No teníamos teléfono de base. O sea, ahora usted sabe que es celular. Antes del teléfono en la casa. No teníamos ni teléfono porque no podíamos.
tranquilo. Pero nunca fallamos. Siempre. Me acuerdo cuando estaba Bruno Valga aquí en la número 2. ¿Te acuerdas de Bruno Valga? ¿Cuántos se acuerdan de Bruno Valga? Ay, no se me hagan, no se me hagan. Había un supermercado que era grande aquí. Me acuerdo que mi esposa y yo íbamos con un chequecito mensual de $70. Entonces me acuerdo que Dayan estaba en bebecita y todavía el hijo mío estaba en el vientre de mi esposa. Íbamos con un cheque de $70 a hacer una compra. Y no eran 70, eran 60, porque de los 70 yo le decía a mi esposa, tenemos que dar 10. O sea, dábamos más del diezmo, porque se supone que eran $7 y dábamos 10. Alaba lo que él vive. ¿Y sabe qué? Dios bendecía aquella comprita. Usted me pregunta cómo. Yo no sé cómo nosotros la hacíamos con esos $60. Pero Dios lo multiplicaba. Y nunca nos acostamos con hambre. Y cuando se dañaba el carro, yo no sé cómo Dios hacía, que de alguna manera suplía. Tocaba a aquella persona, Dios me permitía el tener un trabajito extra, que me la buscara extra. O sea, siempre surgía en el momento cuando más lo necesitaba. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo reprenderé al devorador. Yo voy a estar contigo, voy a ser tu guardaespaldas. Voy a estar pendiente a lo que tú necesitas. Tal vez hay momentos que Dios no te va a dar demasiado porque no ha llegado el momento, porque tal vez no sabemos manejar abundancia. Yo he probado esa etapa en que Dios no nos da abundancia porque todavía Dios nos está dando forma. Pero Dios nos está probando. Para que cuando Él entonces decida abrir la puerta, tú sepas manejar la bendición a plenitud. Lo que pasa es que hoy día la gente quiere mucho con demasiado, pero lo quieren a costa de nada. Pero Dios nos prueba. Y dice más, el Señor les hizo saber a ellos, y aquí está una parte bien fuerte, perdónenme, pero una parte bien fuerte. El Señor les dice, si ustedes siguen siendo desobedientes, le dice el Señor, lo que va a venir es pura maldición. Le dice a la nación de Israel. Maldición. ¿Qué es maldición? Es que Dios está en contra, no a favor. Y no hay cosa peor en la vida saber que Dios no está a favor de uno. ¿Y cómo yo aseguro? ¿Cómo tú y yo aseguramos que Dios esté a favor? Pues nosotros estando a favor de la obra de Dios en la tierra. Hello. ¿Cómo tú aseguras que Dios está a tu favor en este mundo cuando tú y yo decimos estar a favor de los planes de Dios en la tierra? Si tú crees en los proyectos de Dios, Dios creerá en los proyectos tuyos. Eso es tan sencillo como que 1 más 1 es ¿qué? Es 2. Eso es tan sencillo como sentarnos a comer una taza de café con pan y mantequilla. Tan sencillito. Y tanto que lo complicamos, ¿verdad? Los seres humanos lo complican tanto. ¿Y para qué Dios necesita dinero? Dios no necesita dinero. Yo las he escuchado todas. Pero usted sí las necesita. Ay, qué lindo eso, ¿no? Hay gente que son tan cínicos, ¿no? Dios no necesita. Sí, pero entonces están reclamándole cuando se enferman. Dios mío, Diosito. Y el Señor dice, ya ahora está pidiendo. Pero cuando uno cumple y es fiel con Dios, uno no tiene que estar reclamando nada. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que únicamente me tengo que sentar es a esperar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Hacer. Siempre que usted ve que están con esos asuntos desesperados y siempre reclamando, son los que no dan nada. ¡Ora por mí! Porque el que le es fiel a Dios vive tranquilo, porque sabe que está bajo cobertura. Eso es garantizado.
Fíjese, hay tres cositas, y con esto voy a finalizar a modo de resumen, que debemos mantener en perspectiva aquí. Y Dios se lo dice a la nación: si ustedes me son fiel en procurar atender mis asuntos primero, mis proyectos en la tierra primero, si ustedes cubren lo mío, le dice el Señor, fíjate qué responsabilidad Dios nos está dando, cubran lo mío primero. El Señor le dice: yo los voy a poner a ustedes por encima de todo. Le voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden todas las áreas. De tal modo que la gente va a decir: pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo se te dio? Y tanto, yo no comprendo. ¿Sabe por qué? Cuando tú te conectas con la fuente comienza a bendecirte en sobremanera. Eso así, Él lo está diciendo el Señor. A un pueblo y a la nación que está viniendo de la miseria, Dios le dice: de la única manera que tú aseguras esto es que tú vivas de esta manera. Pareciera manipulación. La gente piensa: oh, no, no es manipulación. Porque el primero que diezma, y siempre lo he hecho, he sido yo. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Y yo conozco de cerca la bendición de lo que es serle fiel a Dios. De tal manera que a veces la gente me dice: pastor, y tanto que Dios la ha bendecido. Y yo le digo: bueno, eso no ha llegado de gratis, papá. Es porque realmente uno tiene inversión con Dios. Yo tengo un compromiso con Dios. Con Dios yo voy a toa. Mire, tanto así que cuando yo, por ejemplo, comencé, yo viví en la casa pastoral aquí, para mucha gente no lo sabe, yo viví en la casa pastoral 23 años. No era mía, no es mía porque está ahí, ahora se está usando como para el cuido. 23 años con el techo así, ahí viví yo, ahí crié a mis hijos felizmente. Y la gente me decía: pastor, ¿y cuándo usted va a comprar su casa? En el tiempo de Dios, cuando Dios lo diga. ¿Y qué hice yo? Me dediqué a poner los asuntos de Dios primero, invertir en el reino de Dios, en la obra misionera, aquí, allá, tranquilo. Pastor, ¿y cuándo usted va a comprar un carro nuevo? En el tiempo de Dios. Primero hay que comprar la iglesia. La obra misionera igual. Y ahí poco a poco, y ahora mire, Dios me ha bendecido, ya tengo mi propia casa, alaba lo que Él vive. Todo en el tiempo de Dios. Pero siempre procuré poner los asuntos de Dios primero. Primero. Yo soy un testigo de eso. A mí nadie me puede venir a hablar nada. De que si pito, que si flauta, nada. Como me dice: ay, pastor, que yo no puedo. No, usted no puede porque usted no quiere. Punto. Porque cuando tú te conectas con esta forma de entendimiento y comprendes verdaderamente el llamado, el desafío que Dios nos hace, tú vas a ver eventualmente cómo Dios te va a cubrir. Y tú vas a ver a tus hijos. Y tú dices: pero ¿cómo mis hijos? Yo veo en ellos, a pesar de todo, cómo Dios está trabajando. Y veo a mi mujer, y veo mi salud, que a pesar de tantas enfermedades y problemas, yo no sé cómo Dios me mantiene. A pesar de que vienen achaques, pero Dios me sostiene. Y veo como que a pesar de que los tiempos y la economía, veo como el negocio, a pesar de todo, sigue para adelante. Que nosotros lo estamos viendo aquí. A pesar de que por ahí están cerrando escuelas, nosotros el colegio vamos adelante, tenemos más de 700 estudiantes. Y la gente me dice: pero ¿cómo es posible? Porque yo tengo, aleluya, un banquero que ese no falla. Y el cuido que está explotado, que me dice que ya tenemos esta lista de espera. ¿Sabe por qué? Porque el que está detrás de este asunto es Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí no hay varita mágica. Esto no es varita mágica. Es una varita mágica. La varita mágica se llama obediencia. Un amén por ahí solitario. Julio, Dios te bendiga siempre. La varita mágica se llama obediencia. Mire, si yo pusiera testificar
A la gran mayoría de la gente aquí, gente que son fieles a Dios, tendrían tantas cosas que decir que tendríamos que estar aquí una semana contando testimonios. ¿Sabe quién es el que no tiene nada bueno que decir? El que es tacaño con Dios. Nunca tienen testimonio. Andan por la secreta, callados, siempre por ahí, siempre arrastrados. Pero el que es fiel y agradecido constantemente, ve a Dios en cada asunto, en cada detalle de su vida. En cada asunto de su vida. ¿Sabían que hay cosas que no se compran con dinero? Porque mucha gente piensa, es que voy a dar para que Dios me dé. No, es que Dios no tan solamente retribuye económicamente. Esa es una parte. Hay otras áreas en las cuales Dios dice a la nación de Israel que los va a cubrir, que no tienen que ver ni con dinero. Porque hay cosas que no se pueden comprar, porque son tan valiosas que no se pueden ni comprar. Una de ellas, ¿cuál es? El sueño. Usted puede tener la mejor cama que hay, Craftmatic, de todas las posiciones. Y si usted no reconcilia el sueño, de nada vale la cama Craftmatic. Si usted tiene una buena esposa, un buen esposo, y usted tiene un corazón infeliz que Dios no lo ha transformado, de nada vale el matrimonio. Si usted no ha nacido de nuevo, si no ha dejado que Dios lo perdone. Usted puede tener los mejores hijos, pero si usted vive una vida amargada, frustrada, llena de preocupaciones, ansiedad y todos esos revoluciones habido y por haber, usted va a pasar la vida por desapercibido y la familia más grande nunca la va a aprender a valorar. Usted puede estar en la compañía más grande y pasar por desapercibido el tiempo que está ahí y nunca darse cuenta de la bendición que Dios le dio. Porque simple y sencillamente usted está desconectado de la realidad. Hay cosas que no tienen valor, porque el valor es demasiado grande. Como en la vida misma. ¿Quién compra un día por estar vivo? Un día es un regalo de Dios. Usted podrá comprar la pastilla que el médico le da, la receta, pero a fin de cuentas quien compra de quien usted obtiene la salud es de parte de Dios. Por eso este mensaje es mucho más que tal vez la gente piensa, ay, están pidiendo otra vez. No, usted lo verá así, ese es su problema. Pero aquí hay algo más grande y mucho más profundo al cual Dios nos está llamando a vivir. Es un nivel diferente. Un nivel que yo le he enseñado a mis hijos desde pequeño. Porque yo entendí esto desde muchos años. Yo entendí que no hay un mejor negocio que serle fiel a Dios. Ser socio con Dios, no hay forma de fallar. Mire, yo he leído testimonio tras testimonio. Por ejemplo, el dueño de la Colgate, usted lo puede corroborar por Google, por ahí, por todo eso. El dueño este señor ya está muerto ya, el que comenzó con esos negocios. Se cuenta que él era un cristiano fiel. Y cuando él comenzó de scrap, comenzó de cero. Pero el hombre, a medida que fue creciendo, él hizo un pacto con Dios. Le dijo, Señora, en la medida que yo vaya creciendo mi negocio, yo te voy a comenzar a darte el 10 y te voy a ir comenzando dando más por ciento, al punto que cuando él murió, ya él vivía con el 10% y le daba a Dios el 90%. Claro, era tanto que lo que recibía. Pero a Dios, simultáneamente que usted puede usar un par de zapatos, por más que tenga 20, puede usar un par de zapatos. Usted no tiene un estómago como el camello, ni yo tampoco. Comemos una porción. Lo importante es que Dios permanece fiel. Póngase de pie conmigo, por favor. Yo quiero leer, en la medida que usted esté ahí, quiero pedir a mi esposa que vaya pasando por aquí. Cierre sus ojos ahí. Quiero que este momento es un momento muy íntimo de usted con Dios. Joven, dama, caballero. Los que nos ven a través de las redes sociales.
porque esto es una palabra que es para el que entiende. El que no entiende, no entiende, pero esto es para el que entiende. Dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, pruébeme. Dios nos desafía que le probemos. Si te falta la fe, dice el Señor, pruébame, pruébame. Porque dice: abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, dice, bendición hasta que sobreabunde. Dios nos desafía. Dice que el Señor va a reprender al devorador. Hay gente que a veces dicen: yo no sé, yo por más que gano, no sé, el dinero no me alcanza. ¿Sabe por qué no te alcanza? Porque Dios no es prioridad en tu lista económica. Y el dinero que ganas se te va en saco, como en un saco roto. No te das cuenta por dónde se va. Pero cuando tú pones a Dios en la prioridad de tu lista, dice, Dios va a reprender a ese devorador. ¿Sabe para qué? Para que te sobre. Y no destruirá, dice, el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Mucha gente va a decir: la piña está agria. Pero Dios va a hacer que tú siempre digas: mi piña está dulce. Y todas las naciones te van a decir: bienaventurado. En otras palabras, oye, sumamente feliz. ¿Sabe lo que la gente ahora me dicen ahora? Y yo espero que la gente te lo diga a ti. A veces hay gente que me lo dice sarcásticamente para molestarme. Me dicen: pastor, qué buena vida. Qué buena vida. Y yo le digo: ¿y tú con celo? Porque la gente va a sentir envidia, porque el Señor te va a bendecir tanto cuando tú le eres fiel, que la gente va a querer lo que tú tienes. Eso es lo que dice ahí. Y yo le digo: yo creo esto. Yo lo vivo. Y dice: porque serás tierra deseable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero pedir a mi amada esposa que haga una oración por ti. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón en el día de hoy, como ha vuelto a hablar al mío. Y yo te invito, cristiano, a que hagas un pacto renovador con Dios. Incluso a los que tal vez no son cristianos aquí, que están de visita, quiero decirte algo. El mejor negocio que tú puedas hacer en tu vida es poner tu vida y tu corazón en las manos de Dios. Y fíjate que utilicé un término que parece feo, negocio, parece feo, pero cuando digo negocio estoy hablando de que vas a ver retribución cuando tú vives para Dios, cuando lo pones como la prioridad en tu vida. Vas a recibir el perdón, vas a recibir el amor, vas a recibir las bendiciones hasta que sobreabunde. El reto en el día de hoy es no olvidarnos de poner a Dios primero. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Señor, gracias, gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra que vino a mis oídos desde que yo era pequeña, Señor. Escuché esta palabra, Señor, y te he probado. Señor, yo doy fe y testimonio de que esta palabra es real, Señor. Que esta palabra se cumple en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra descendencia, Padre amado.
Tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Y yo soy testigo de tu poder, Padre amado. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por la bendición que me has dado, Señor, de ser parte de tu pueblo, Señor, de ser parte, Señor, activamente, Señor, con mis diezmos y ofrendas, Padre amado, para que tu reino siga adelante, Señor. He visto, Señor, la bendición en tu iglesia. He visto el crecimiento en la iglesia en estos 30 años que nos has dado. Señor, he visto la obra misionera que tú nos has llamado a hacer, Padre amado, y se ha hecho realidad, Padre amado. Y también lo he visto en mi familia, en mi casa, Señor. Señor, cuando obedecimos a tu llamado, mi Dios, en aquellos momentos, Señor, difíciles de nuestras vidas, pero nunca, nunca tú nos has faltado, Señor. Señor, hoy vengo a ti, Señor, dándote gracias porque tú siempre has estado con nosotros y siempre nos has bendecido, Señor. Y siendo un testimonio para la iglesia, mi Dios, para que estos hermanos que están aquí, Señor, cada uno, Señor, si no te ha aprobado a ti, Señor, en este llamado, que te pruebe, Señor, donde tú abrirás las puertas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunden, Señor. Eso yo lo he visto en mi vida y sé que en la vida de muchos de los que estamos aquí hemos visto cómo tú has abierto las puertas de los cielos, Señor, y nos has llenado de grandes bendiciones espirituales, físicas, emocionales, Señor, materiales también, Señor, económicamente, Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Señor, te pido por el pueblo. Te pido por cada hombre y por cada mujer que está aquí, Señor. Que quizás en momentos duros de su vida, Señor, han pasado momentos económicos donde, Señor, ellos quieren dar, pero, Señor, no te han probado. Todavía no han dado ese paso de fe, Señor. Esto es un paso de fe, de no ver nada, a creer, Padre amado, que tú lo harás, Padre. Yo te presento a mis hermanos para que tú los cubras y los guardes, Señor. Para que en este momento, Señor, ellos se inquieten y digan, Señor, aquí estoy presente y quiero obedecerte en esto. Para que ellos vean cómo tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Así que presento a tu pueblo, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.